Hola, hola Astra Leaders, bienvenidos al episodio número 55 de Adastra. ¿Alguna vez has sentido que no mereces el lugar que ocupas? ¿Que alguien en cualquier momento descubrirá que no eres tan capaz como pareces? Astra. Tu educación, tu crecimiento. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes sociales como @drjesusgflores. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor, una sensación que afecta a miles de personas brillantes y que quizá también te ha tocado a ti. Recientemente leí el libro El síndrome de la impostora de Elizabeth Kadosh y Anne de Montagnard y me dejó reflexionando mucho. Me hizo pensar en mis estudiantes, en mis colegas y en mí mismo, porque todos en algún momento hemos sentido que no estamos a la altura, que no somos suficientes, que nuestro éxito se debe a la suerte, que nuestros premios son porque ya estaban dados, porque nuestro nombre ya estaba escrito, y eso Astra Leaders tiene un nombre. Primero déjame aclarar algo, el síndrome del impostor no es una enfermedad mental, pero sí es un patrón psicológico bastante común. Lo definieron por primera vez allá en el 78 las psicólogas Pauline Clance y Susan Imes. El síndrome del impostor es la incapacidad de reconocer e internalizar nuestros logros. Es pensar que todo lo que nos sucede ha sido por suerte, por ayuda de otros o por un error, y vivir con el miedo constante en que podamos ser descubiertos. Tengo muchas historias para contar y déjenme y les comparto nada más una que me acuerdo bastante. Les voy a contar la historia de Majo, una chica de 26 años actualmente. Ella trabaja por las mañanas y ayuda a su mamá por las tardes. Siempre soñó con estudiar una carrera universitaria, pero postergó esa meta porque creía que no era lo suficientemente inteligente. Un día que estaba navegando por internet, vio una convocatoria para una licenciatura en línea. Se dio cuenta que cumplía con todos los requisitos, tenía el promedio, tenía la experiencia, pero algo dentro de ella le decía, eso no es para ti. Por semanas dejó la ventana abierta en su compu y cada vez que la veía, su corazoncito le latía un poco más rápido, tenía miedo. ¿Y si no era capaz? ¿Y si la rechazaban? ¿Y si todos se daban cuenta de que no era tan buena como creían? Pero ya una noche, ya casi sin pensarlo, llenó el formulario y lo envió. Lloró después, eso sí, de miedo, de alivio y de esperanza. Y les comparto, hoy Majo está en cuarto semestre, no ha sido fácil, pero cada día se convence más de que sí puede, que siempre pudo, solo necesitaba dar el primer paso. El síndrome del impostor es más común de lo que piensas. Se estima que el 70% de las personas lo experimentan al menos una vez en la vida. Es más frecuente en entornos académicos, profesionales y, ¿qué creen?, en mujeres. La falta de referentes, los estereotipos de género, la educación basada en la exigencia, todo esto contribuye de forma significativa, pero también lo alimentan el perfeccionismo, el miedo al fracaso y la baja autoestima. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que mientras más éxito tienes, más fuerte puedes sentirte como un impostor. La buena noticia es que el síndrome del impostor es una conducta aprendida y eso significa que también puede desaprenderse. Te voy a compartir unas estrategias que puedes comenzar a practicar hoy mismo. Empecemos por la primera, una que yo llamo el árbol de tus logros. Ahí anota tus éxitos pequeños y grandes, léelos cuando dudes de ti. En mi caso, lo que yo hago
tengo en mi correo electrónico una categoría a la cual llamé mails bonitos. Es esa categoría que le doy o le asigno cuando mis estudiantes me escriben correos electrónicos y me dicen cosas maravillosas. No son muchos, la verdad, no voy a presumir, pero esos correos los leo cuando me siento triste, cuando me siento mal, cuando ya no quiero seguir. Me voy a la categoría en mi correo, los leo y me hacen sentir que vale la pena continuar haciendo este trabajo. El segundo consejo que te voy a dar es que cambies tu diálogo interno. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando te veas en el espejo, habla contigo mismo y pásate del no puedo al aún estoy aprendiendo. Háblate bonito, háblate con entusiasmo, con cariño y vas a ver cómo vas a lograr cambios en ti. El tercer consejo que te doy es que aceptes los elogios. No los minimices, di gracias cuando alguien te felicita por un logro, guárdalos también en tu memoria, en tu corazón. No seas de esas personas que no festeja sus logros, festéjalos, así sean logros pequeños o logros muy grandes. Siempre festéjalos. Luchaste mucho por conseguirlos, es momento de que los celebres. El siguiente consejito es que te fijes metas realistas. No tienes que ser perfecto o perfecta, todos lo sabemos, la perfección no existe. Eso sí, solamente tienes que ser constante. La siguiente estrategia que te comparto es que hables del tema. Cuando tú compartes tu experiencia, vas a lograr normalizar la sensación y vas a ver que debilitas este síndrome del impostor. También otra cosa que puedes hacer es pedir retroalimentación honesta. Tú sabes a quién puedes acercarte, tú sabes en quién de tus amigos, de tus familiares puedes confiar. En ocasiones necesitas escuchar desde afuera lo que tú no puedes ver desde adentro. Mira, la forma en la que la mayoría de las personas se acerca conmigo es que me dicen que están aprendiendo un idioma, pero que les da muchísima pena hablar y se desaniman porque cometen errores. Yo te digo algo, si estás aprendiendo un idioma y crees que nunca hablarás bien, sigue. Si quieres estudiar una carrera, pero sientes que no tiene lo que se necesita, inténtalo. Si estás a punto de renunciar porque piensas que todo lo que te ha sucedido ha sido por suerte, detente. Escúchame bien, tú no eres un fraude, eres una persona en proceso y eso no es debilidad, eso es valentía. Como diría Majo hoy, si la vieras en clase con su café y su cuaderno digital, me tardé en creer en mí, pero ahora no me detengo por nada. Así que ahí lo tienen, Astra Leaders. Si algo de esto resonó contigo, compártelo con alguien más. Tal vez también lo necesita escuchar. Ya lo sabes, suscríbete a este canal para seguir aprendiendo sobre cómo crecer, no solo académicamente, sino también como persona. Y si puedes, de paso, te recomiendo leer El síndrome de la impostora. No estás sola, no estás solo. Y recuerda, Ad Astra, tu educación, tu crecimiento. Hasta la próxima. Chao.